Bendiciones, hermanos, bienvenidos seamos hoy a nuestro discipulado, este discipulado maravilloso que el Señor nos ha dado. Este es uno de mis tiempos favoritos. A mí me ha encantado siempre el discipulado porque es la herramienta que el Señor utiliza para llevarnos hacia el propósito, el cual es que el Señor Jesucristo sea formado en nosotros. Sé que usted también lo disfruta, así que hoy vamos a ser muy bendecidos a través de la palabra que el Señor tiene para nosotros. En esta oportunidad tenemos la bendición de tener con nosotros a nuestra hermana Mavi León. Ella es discipuladora de un grupo de comunión familiar y qué bendición tenerla con nosotros hoy, hermana Mavi. Gracias, pastor. Pues es una bendición muy grande, ¿verdad? Poder compartir con usted esta tarde y no solo con usted, ¿verdad? Sino con nuestra iglesia familia, que sabemos que también nos ven. Me he gozado mucho de ver cómo mis hermanos han estado, ¿verdad?, participando en adiestramiento, en discipulado, y muy maravilloso, ¿verdad?, Amén. cómo el Señor nos ha ido guiando, ¿verdad?, nos ha ido utilizando a todos, porque ahí sí que todos hemos sido capaces de hacerlo, todo lo hemos hecho bien hecho, ¿verdad? Y el manual que estamos viendo, ¿verdad?, que es de identidad. Sabemos que tiempos hemos venido viendo esto y ahora el Señor nos sigue recalcando en estas enseñanzas cómo es que Él nos da una identidad como Amén. hijos de Dios, ¿verdad? Todas las enseñanzas nos han identificado cómo debemos de ser como hijos de Dios, seguir Amén. siempre siendo idénticos a Él, tener esa identidad definida de hijos de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Y me gozo mucho estar aquí con usted. Amén. Y como digo, ¿verdad? No solo con usted, sino vamos a seguir edificando parte de nuestra iglesia familia y aún más personas que nos ven por este medio, ¿verdad? Así es, y es que algo que ha faltado a la iglesia ha sido el entender cuál es nuestra identidad. Amén. O el que la iglesia pueda saber que tenemos una identidad, la cual no obtenemos del mundo, la cual obtenemos de nuestro Padre. Amén. Al nosotros haber reconocido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, dice la Escritura que fuimos bautizados, pero es en ese momento donde dice la palabra que ya no procedemos de carne ni de sangre o por voluntad de varón, sino dice la palabra que ahora es por voluntad de Dios, ahora procedemos de Dios. Cuando esto sucede en nuestra vida, nos es dada una nueva identidad porque somos una nueva criatura. Entonces es evidente una nueva identidad en nosotros. Amén. No podemos nosotros estar en el reino de Dios, pero con la identidad que traíamos, con la misma manera de vivir que traíamos en el mundo. El Señor cambia totalmente todo. Dice la palabra, todas las cosas nos son hechas nuevas. Así que hoy es una nueva identidad que el Señor nos ha dado. Y glorifico al Señor porque a través de este material, a través de nuestro manual de identidad, nos está revelando cuál es nuestra identidad. Como dije hace un momento, muchas personas ignoran cuál es su identidad. Cuando ignoran cuál es su identidad, eso los lleva a cometer un error tras otro error, o a veces no se percatan que están teniendo el estilo de vida que a la Escritura ya le llama el hombre viejo. Amén. Y no pueden proseguir hacia lo que el Señor ha planificado para nosotros. Pero a través de esa palabra el Señor nos ha estado limpiando y hoy esta enseñanza es gloriosa. Amén. Y sé que el Señor nos limpiará mucho más a través de las palabras que hoy ha preparado. Amén. Hoy queremos compartir con ustedes nuestro discipulado y es la última lección de nuestro manual de identidad, es la lección número 19, la cual tiene como nombre Somos la sal de la tierra. Así que a través de esto hoy el Señor nos estará llevando no solo a conocer nuestra identidad, sino también a saber cuál debe ser nuestro actuar o nuestro accionar según la palabra del Señor. Así que vamos a escuchar las preguntas para reflexionar. Amén. Tenemos 3 preguntas para reflexionar. La pregunta número 1 dice, ¿por qué el Señor Jesucristo nos compara con la sal? La número 2 dice, ¿cuáles eran los atributos que el Señor observó para hacer tal comparación? La número 3, ¿está usted dispuesto a asumir este precioso reto? Es un reto, ¿verdad?, que el Señor nos está poniendo aquí a asumir como hijos de Dios, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, todas las lecciones que hemos venido viendo siempre nos da una identidad. Por lo menos aquí el
el tema nos dice, somos la sal de la tierra, ya somos, ¿verdad? No es que vamos a ser, Amén. sino que es una identidad, que Es somos, lo que somos. que ya somos, y todas las que estuvimos viendo, ¿verdad? Los que ya entendimos que el Señor ya nos dio esa identidad de ser hijos de Dios, de ser la sal de la tierra, y como dice usted, es una enseñanza muy bonita la que vamos a recibir hoy, ¿verdad? Y vamos a compartir con todos los que nos ven, porque sí está muy importante saber qué es lo que la sal produce aquí en la tierra, o lo que nosotros más Amén. que todo producimos, ¿verdad? Y qué pasa si nosotros no somos sal, ¿verdad? Amén. Si nosotros no somos sal, no hay propósito para Amén. nosotros. Pero lo que hoy estamos viendo es somos, qué es lo que nosotros somos, ¿verdad? Ya somos. Y a ese conocimiento es que el Señor nos quiere profundizar hoy un poco más. Así que vayamos a las Escrituras. En Mateo capítulo 5 y versículo 13, dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Pastor, yo tengo aquí la versión, la NBI, Amén. y dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Aquí está más clara, ¿verdad? Que dice Amén. que si la sal ya no sirve para nada, entonces será pisoteada y desechada. Ese es el cuidado que como cristianos debemos de tener, ¿verdad? Porque a veces miramos las enseñanzas, pero no entendemos que somos somos sal de la tierra, ¿verdad? Que ya es una identidad que ya tenemos en nosotros, ¿verdad? Amén. Es nuestra identidad. El ser sal es nuestra identidad. Amén. Hay una versión más que quiero compartir yo también, y es la versión NTV. Dice esta versión: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Lo dice en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ya no Cuando sé. nosotros hablamos de la sal, estamos hablando de algo que es sumamente importante. La Escritura nos revela que nos compara a nosotros como la sal de la tierra, pero también nos da a nosotros todas las funciones que tiene la sal, porque nosotros somos la sal de la tierra. Pero esta última parte me llamó mucho la atención. En esta versión dice: la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Cuando la sal deja de producir sabor, cuando la sal se vuelve insípida o se hace insípida, dice la palabra que no sirve más para nada. ¿De qué sirve, hermana Mavi, si usted tuviera un saco lleno de sal pero no tiene sabor? ¿Para qué lo utilizaría no, usted? Bueno, la botaría, como dice ahí, será desechada, ya no sirve para nada. Como Amén. una vez que mirábamos esta enseñanza, ¿verdad? Que usted ponía un ejemplo de cocinar un caldo de gallina, por ejemplo. Amén. Y si no le ponemos sal, puede llevar todo, pero si no tiene el sazón, que es la sal, no sirve para nada. Igual dice aquí, ¿verdad? Que si se vuelve insípida, ya no sirve para nada. En esta comparación nos muestra en el tiempo antiguo, cuando sucedía esto con la sal. Se tenían grandes cantidades de sal, pero cuando esto sucedía con la sal, dice la palabra de que arrojaban esta sal en las calles o en los caminos. Ya no servía, así que para lo único que servía era para caminar sobre ella, digamos así, para evitar el polvo o para evitar el lodo. Entonces ya para lo único que servía era para tirarla en la calle y para que las personas pudieran caminar en ella. Este versículo nos muestra que cuando la sal ya no tiene sus componentes, dice la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. La vida del Hijo de Dios es una vida de gran valor. ¿Qué es lo que nos da el valor? Es el sazón que el Señor nos ha dado a nosotros como sus hijos. Nosotros somos la sal de la tierra. En las comidas, si nosotros hablamos de las comidas, estamos hablando de algo que no puede faltarle la sal absolutamente en nada. En las comidas la sal siempre tiene que estar presente. Creo que no hay ninguna comida, hermana Mavi, que no lleve sal. Todo tiene que llevar sal, si no, no tiene sabor. O sea, ahí sí que es clara la palabra donde dice que no sirve para nada, sin sazón. Amén. Aún me llamó la atención el saber que cuando preparamos algún atol, siempre lleva una pizca de sal.
Por si alguien no lo sabía, le damos de una vez el consejo, ¿verdad? No puedes No preparar mucha. un atol, pero sí tiene que llevar una pizca de poquito sal, de sal. porque esto es lo que le otorga el sazón, Ajá. aún a algo dulce. Sí. Entonces la sal, cuando el Señor nos compara a nosotros con la sal de la tierra, ahora tenemos un mayor entendimiento del por qué. Y aún el Señor nos estará mostrando un poco más respecto a todo esto. Pero Amén. vayamos a leer un poco de nuestra lección. Muy bien, vamos a ir entonces al contenido de nuestra lección. Vamos a leer el primer párrafo. Nos dice: si tomamos en cuenta la historia bíblica como base para este punto que explicaré, nos daremos cuenta de los usos que se le da a la sal. Por lo tanto, es sumamente importante que comprendamos que en el mandato y llamado del Señor a que seamos la sal de la tierra hay una misión implícita. Cuando la palabra nos dice, hermana Mavi, que nosotros somos la sal de la tierra, dice este párrafo que allí hay una misión implícita, hay una misión incluida dentro de esto. No es sencillamente andar nosotros publicando, la palabra dice que soy la sal de la tierra, pero sin saber qué es la sal de la tierra. Puede que yo sepa que soy la sal de la tierra, pero no entiendo cuál es la misión que el Señor me ha dado como sal de la tierra. Quisiera contar una breve anécdota de algo que nos sucedió. En una empresa en la que yo trabajaba, llegó de repente una señora, ¿verdad?, a comprar una estufa. Y mi compañero la atendió, pero él utilizaba algunas palabras que tal vez no son muy comunes. Y entonces viene y le dice a la señora: le voy a dar una breve explicación de cómo va a utilizar usted su estufa. Y le dice: mire, con esto usted puede encender la flama, puede subir la flama, puede bajar la flama. Y todas sus instrucciones era la palabra flama y flama y flama. Cuando terminó él de explicarle, le dice a la señora: bueno, muy bien, solo explíqueme usted qué es la flama. No sabía. Menos mal que preguntó. Ella se hubiera ido a su casa sin saber qué era la flama, pero ella preguntó. Ahora, es importante que nosotros tengamos la curiosidad de indagar en la Escritura y saber por qué el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Cuál es el propósito, verdad, que nos ha dado, o cuál es la misión que va incluida al decir que nosotros somos la sal de la tierra? Amén, sí, porque como dice usted, ¿verdad? Podemos saberlo nosotros, pero tampoco, si no lo expresamos, no somos sal de la tierra, porque también podemos estarle diciendo a otra persona lo que significa o para qué es, pero nosotros no estamos siendo. Como dice aquí, hay una misión implícita, una misión que cumplir, ¿verdad? Amén. Entonces esa misión la cumpliríamos solo sabiendo nosotros qué es, lo que significa o qué resultados está dando en nuestras vidas ser sal de la tierra, ¿verdad? Porque tal vez ni en nosotros está el saberlo, pues no podemos tampoco, como se dice, influenciar a otras personas con eso, ¿verdad? Amén. Tenemos que nosotros estar seguros de qué es lo que está produciendo la sal en nosotros para poder influenciar nosotros a otras personas, ¿verdad? Cuando nosotros no sabemos el propósito de la sal, nos pasa lo que decía hace un momento, ¿verdad? Venimos y al atol, por ejemplo, ¿verdad? Solo le ponemos azúcar, pero no le ponemos una pizca de sal. Como no entiendo el propósito de la sal, pero cuando ya entendí el propósito de la sal, ahora yo sé que es para sazonar, no solo es para salar, es para dar sazón. Sí. También la sal. Sí, porque ahí, como dice usted, ¿verdad? Tal vez hay personas que no sabían, ¿verdad? En el caso mío, sí, yo sé que hay frescos también que llevan una pizca de sal, pero la persona que no sabe tal vez le pueda poner mucha sal y pueda decir, ¿verdad? Que no es así porque tiene mucha sal, pero tiene que ser un poquito, ¿verdad? Solo para exacto. El sazón. Para que lo que uno va a tomar, el atol o la comida, quede con sazón, ¿verdad? Porque tampoco se va a pasar de sal, sino que tiene que ser algo moderado, ¿verdad? Y es que al platicar de esto, hermana Mavi, nos damos cuenta de que somos la sal de la tierra, pero hay que saber cuál es nuestra función, cuál es nuestro propósito, pero aún tenemos que saber la medida de sal. Exacto. En otras palabras, debemos tener un perfecto equilibrio en el reino de Dios para vivir y testificar de esta manera que nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera que vayamos a la siguiente parte. Dice: en aquellos tiempos la sal era utilizada para impedir la corrupción, dar sabor y causar sed. Del mismo modo, los cristianos debemos conservarnos de toda corrupción moral,
mostrar el sabor de la gracia de Dios y fomentar la sed de la salvación. Aquí nos dice, ¿verdad?, que nosotros los cristianos debemos de conservarnos, dice, de toda corrupción. ¿Por qué entonces yo me tengo que conservar de la corrupción? Para que si yo me conservo de la corrupción, yo voy a poder dar sazón y dar sed, dice, a las personas, porque Amén. esas personas, si ellas ven en mí que el cambio de mí, o sea, yo me relaciono con otras personas, ¿verdad? Amén. Ellas van a ver la diferencia de mi vida. No va a ser necesario que yo les diga, yo soy sal de la tierra, porque entonces tal vez se pueden hasta reír de mí, porque van a decir, ¿qué es eso? La gente que no entiende, ¿verdad? ¿Qué es eso, ser sal de la tierra? Pero dice, para fomentar la sed. Pero ellos de ver mi testimonio, mi forma de hablar, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero ahí ellos se van a dar cuenta qué clase de persona es uno, ¿verdad? Y cómo ellos fomentar la sed de la salvación, dice. Ellos van a desear escuchar la palabra del Señor, comer la palabra del Señor. Porque ellos van a sentir que son palabras sazonadas, ¿verdad? Son palabras que van de acorde a la palabra de Dios. Y es que cuando algo es sabroso, no podemos evitar el querer comer más o el desear. Aún alguien está cocinando y estamos a una distancia, pero nos llega aquel aroma de la comida. Si la persona sabe cocinar muy bien, ¿verdad? Y nos llega aquel aroma de la comida. No la hemos todavía comido, pero eso Ya abre sentimos. nuestro apetito. Amén. Entonces nosotros, a través de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Del Espíritu del Señor en nosotros, de las mismas características de Cristo, porque tenemos su naturaleza, despertamos en otros hambre y sed de la palabra del Señor. Amén. Es ese aroma, ¿verdad?, agradable con el cual nosotros llenamos todo este planeta o toda esta tierra. Amén. Hace tiempo me contaba un amigo y me dice, fíjate, cuando estábamos viendo esta lección precisamente hace algunos años, y me dice, fíjate de que cuando uno va a la cantina, me dice él, y empiezan a servir los tragos, le ponen a las personas en la mesa a que coma cosas saladas, por ejemplo manías, pero saladas, cosas saladas. Y me dice, ¿cuál es el propósito del cantinero? El propósito es producir sed en las personas que están tomando, y de esa manera piden una cerveza tras otra cerveza tras otra cerveza. Entonces, ¿para qué sirve la sal? La sal dice que sirve para producir sed. En nuestro caso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos cumpliendo el propósito de ser sal, producimos sed en las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Hace poco utilizaba este ejemplo de la Escritura, cuando dice que la mujer, puede ganar, no solamente la mujer, esto es para todos, ¿verdad? Puede ganar por su buen testimonio, no solo la gracia, sino puede ganar a su marido, o el hombre, puedo decir, puede ganar a su mujer, o puede ganar a sus vecinos, puede ganar una ciudad entera, pero dice de que esto es a través de un testimonio. Ahora, el testimonio que nosotros damos es la sal que nosotros somos. Amén. La mujer, por ejemplo, la mujer samaritana, platicó con el Señor Jesucristo, pero luego se va a platicar a la ciudad con todos los que conocía. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice la palabra que se trajo, Todos. evangelizó toda una ciudad. ¿Qué es lo que le dio a esta mujer el poder de convencimiento? El que ahora ella también era sal de la tierra. Amén. Entonces, todo esto, ¿verdad?, nos viene a revelar a nosotros que no se trata solamente de asistir al culto, no se trata solamente de ¿qué podemos decir?, de limitarme a decir soy cristiano, sino que debemos cumplir el propósito por el cual nuestro Padre nos ha mandado. Amén. El que nosotros somos la sal de la tierra. Hay una parte acá que quiero resaltar, y dice que la sal sirve para impedir la corrupción, para dar sabor y para causar sed. En nosotros los hijos de Dios también dice que la sal sirve para preservarnos de toda corrupción moral, mostrar el sabor de la gracia de Dios y fomentar la sed de la salvación. O sea, de que no es, vuelvo a repetir, no es solamente que somos la sal, no, hay que entender qué es lo que sucede al nosotros ser sal, para no quedarnos limitados solamente asistiendo, como dije, a un culto. Un discipulador hace tiempo me comentó
que su patrón o su empleador no le agradaba mucho, que él tenía ya horarios específicos en los cuales debía dejar de trabajar para luego trasladarse a su grupo de comunión familiar y hacer pues las diferentes cosas o responsabilidades que tenemos en el reino de Dios. Entonces dice que le pasaba todo el tiempo atacando y diciéndole, pero mira, ¿por qué andas haciendo tú eso si eso lo tiene que hacer el pastor? Y no para eso es el pastor, pues. ¿Por qué tú estás yendo a evangelizar gente si eso lo tiene que hacer el pastor? ¿Por qué tú vas a discipular a estas personas, a darles enseñanza y no eso es responsabilidad del pastor? Entonces viene él y me dice, ¿verdad? Yo le expliqué a él que eso era en la escuela vieja, ¿verdad? De antes. Pero el Señor nos ha revelado a la luz de la palabra que esto es responsabilidad de todos. Entonces, cuando yo no entiendo esto, yo me quedo solamente esperando en el pastor. Pero cuando yo entiendo cuál es mi función, yo empiezo a cumplir mi propósito como sal. Amén. Empiezo a cumplir la misión que el Señor me ha dado como sal que soy. Amén, sí, amén. Pero como dice usted, ¿verdad? Es cuando nosotros entendemos. Porque antes, en el tiempo de antes, bueno, todavía, ¿verdad? En otros lugares, siempre solo el pastor y el pastor. Y dicen, ¿por qué ustedes? Pero nosotros, porque como ya hemos entendido cuál es nuestra función, ¿verdad? Amén. Como hijos de Dios, que dice que todos funcionamos de la misma manera, ¿verdad? Y tenemos que asumir o cumplir nuestra función. Amén. Amén. La responsabilidad que el Señor nos ha dado dentro de todo ello. Amén. Continúa diciendo nuestra enseñanza. En otras palabras, el ser llamados sal de la tierra, esta frase implica que debemos influenciar la vida de las demás personas. Y esto únicamente lo lograremos si somos un modelo a seguir. Amén. Esta palabra, influenciar, la busqué en el diccionario para dar una mejor definición, ¿verdad? Porque dice que nosotros como sal debemos influenciar, somos influencia. Ahora, la definición de la palabra influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Lo voy a leer una vez más porque me interesó mucho. Dice, es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Quiere decir entonces que cuando la palabra dice que somos la sal de la tierra, nos muestra que tenemos el poder para alterar, tenemos el poder para cambiar, o como nos dice acá en la definición, podemos aún alterar la forma de pensar o de actuar de las personas. Yo soy no solamente luz, en la semana pasada estuvimos viendo que somos la luz del mundo, pero también soy sal. En otras palabras, ¿verdad? Al Señor hacer de mí luz y al hacer de mí sal, vuelvo a decir, me da el poder para influenciar, aún para cambiar la forma de pensar de las demás personas. Pero ahí sí que, como dice, va la influencia de los demás, y es único, lo lograremos si somos un modelo a seguir. Amén. Y si no somos un modelo a seguir, ¿cómo vamos a poder influenciar a otras personas? Tenemos que ser un modelo para que esas personas nos vean a nosotros para hacer influencia de ellos. Si no, no podemos influenciarlos, ¿verdad? Amén. ¿Qué tipo de sal podríamos decir, hermana Mavi, que es una persona que no es un modelo a seguir? Es una sal insípida. Amén. Es una sal que ya perdió su sabor. Amén. Porque si ahí dice que si la sal se desvaneciera, ¿verdad? No sirve para nada. Entonces ya somos sal insípida. Si no influenciamos, no somos sal que va a sazonar, sino que ya no sirve para nada, ¿verdad? No podemos, no podríamos. Ajá. Cuando la palabra nos lleva a nosotros que somos la sal de la tierra, habla de una sal que da sazón, pero también habla de una sal insípida, que es la que ha perdido su sabor. Y aún dice la Escritura, y si pierde su sabor, dice, ¿cómo podemos hacer otra vez que tenga sabor? Es una pregunta, ¿verdad?, que aparece ahí. Cuando nosotros entendemos que somos la sal de la tierra, cumplimos nuestro propósito. De lo contrario, somos insípidos. Una persona se queda como sal insípida cuando no está siendo un modelo a seguir. Amén. Cuando no está haciendo influencia, cuando no está llevando el evangelio del Señor Jesucristo, cuando solamente se limita a ver cómo todos los demás lo hacen y la persona ahí muy cómoda, ¿verdad? Solamente viendo cómo todos hacen. Y ahí, sí, mucha, yo les echo porras desde acá, qué buen trabajo, te felicito, hermano, qué bendición. Y como dicen aquella anécdota, ¿verdad? La mosca, ¿verdad? Estamos arando
cuando No está solamente haciendo los demás nada. lo están haciendo, pero él o ella en sí no lo está haciendo. Entonces ahí podemos decir, es una persona que es sal, pero es sal insípida. Y dice la palabra, y no sirve más para nada. Yo no quiero que cuando me presente delante del Señor me diga el Señor, mira Wellington, no sirves para nada, ¿verdad? Porque nunca diste sazón, porque nunca preservaste, porque nunca influenciaste, te limitaste sencillamente a ver cómo todos los demás hacían, pero tú eras solamente un espectador, nunca cumpliste con la misión que te entregué. Nunca entendiste el propósito de ser sal en la tierra, ¿verdad? Amén, nunca entendí cuál era el propósito de ser sal en la tierra. Amén. Amén. ¿Qué produce la sal? Usted, hermana Mavi, que usted es buena para cocinar, he probado sus comidas y cocina muy delicioso, le encanta Gracias. cocinar. Yo creo que usted hoy nos va El sazón. nos va a introducir muy bien a lo que significa que produce la sal. Veamos el primer punto. El número 1 dice que la sal produce sazón. Dice, da sabor, influencia, da el punto y establece pautas. Para tener influencia espiritual en otras personas debemos asumir el reto que somos llamados a ser modelo a seguir. En Marcos 9:50 dice, Amén. nos muestra muestra un atributo de la sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos a los otros. Aquí sí que nos habla bien claro, ¿verdad? Que si tenemos sal en nosotros mismos, vamos a tener sal para los salar. unos a los otros, pero lo que hablábamos a un principio, ¿verdad? Que si ni yo misma he entendido cuál es el propósito de la sal, Amén. ¿cómo yo voy a poder ser sal para los otros, verdad? Sí. No se podría, sino porque aquí dice que la sal, el número 1 que produce es el sazón. Y si no le damos sazón a nada, por lo menos en la comida, lo que hablábamos, ¿verdad? Que si un caldo o lo que uno cocine, si no lleva sal, no tiene ningún sabor. Entonces la sal es algo indispensable, que no debe de faltar para nada, ¿verdad? Y es que verdad que la sal no solamente se trata de echarle sal a la comida y ya, sino que según su propósito, la cantidad de sal que yo debo aplicarle. Por ejemplo, si nosotros hablamos para preservar, por ejemplo, carne o pescado, se tiene que poner suficiente sal, mucha sal. Pero si estamos hablando de un caldo de gallina, como estamos diciendo, ¿cuánta sal debo ponerle? Solamente dar sazón. Dar sazón, no pasarlo de sal. No pasarlo de sal, porque si yo me paso de sal, ¿qué pasa? No, ya no sirve. Ya no sirve salado. tampoco. Entonces, como hijos de Dios, no estamos para andar salando todo, ¿verdad? No estamos tampoco para, bueno, sal por aquí, sal por allá y por todos lados, sal. no. Sino que dice acá, sazón, da sabor, una de ellas, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos en esa tierra para dar el sabor. Nosotros somos el sabor de la tierra. Otra cosa, influencia, que es lo que leí hace un momento. El Señor nos ha dado el poder aún para cambiar la forma de pensar de las personas. Da el punto, a eso me refería ahorita, da el punto. Tengo que tener yo la medida exacta de sal que necesito. Ahora, yo tengo que ser una persona que tiene que tener el balance perfecto o exacto para saber en qué momento debo actuar, cómo lo debo hacer, como dice la palabra, con palabras con gracia y sazonadas con sal. O sea, se trata de sazonar cuando nosotros hablamos de eso. Y por último dice, establece pautas. Entonces, cuando la palabra nos dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Vemos entonces que la sal tiene muchos atributos, lo cual en nosotros también el Señor Jesucristo ha puesto. Amén. Amén. Veamos el número 2. Dice, preserva. ¿Qué es preservar? Evita la corrupción, preserva y protege. Si la sal pierde su sabor, pierde su propósito. Por tal razón, no debemos permitir que lo moderno, lo que está de moda, o bien cultos extraños, nos diluyan de un evangelio sin principios del temor de Dios, lo cual nos llevaría a perder nuestra oportunidad de preservar, dar sabor y de tener influencia en las demás personas.
Como sal, el Señor requiere de nosotros que seamos un modelo a seguir. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy del Señor Jesucristo. Nosotros debemos ser un modelo a seguir. Cuando yo no estoy siendo el modelo a seguir, podría decir, ahí doy la pauta de no estar cumpliendo con el propósito o la misión que el Señor me ha dado. Amén. ¿Dónde debo ser un modelo a seguir? En todo lugar. En todo lugar. Mi vida debe ser un modelo a seguir. Hablemos de algunas áreas de nuestra vida. El hogar, ¿qué otra área? Pues donde nos movemos más, ¿verdad? En el trabajo. En el trabajo, en el negocio. En el negocio, ajá, donde quiera que nosotros andemos, ¿verdad? Tenemos que siempre ser modelos. Amén. O sea, no por decirlo uno, sino que las personas, ¿verdad? Puedan tener ese buen concepto de uno, ¿verdad? Que con nuestros amigos, si estamos en la escuela, o sea, en todo nosotros debemos ser modelo. en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. De lo contrario, vendría un dicho muy popular que se usa, ¿verdad? Dicen algunas personas, luz de la calle y oscuridad de la casa. Eso no es ser un modelo a seguir. No. Cuando yo solo me estoy presentando, por ejemplo, como modelo en el templo, cuando me reúno con los hermanos, pero cuando salgo de allí, ya no soy un modelo a seguir. Alguien me comentaba el otro día de una persona y me dice, mire, ¿conoce a fulano de tal? Y le digo, sí, le conozco. Y me dice, pues fíjese que él dice ser cristiano, pero viera usted, me dice, le debe a medio mundo, como dice uno, ¿verdad? Viera que le debe a medio mundo, viera que le quedó mal a tal persona, viera que es mentiroso. Y yo empecé a sentir vergüenza, yo empecé a sentir pena, porque es alguien que se congrega, es alguien que recibió a Jesucristo, pero por no entender que es sal de la tierra, está dando un testimonio equivocado. Perdiendo el propósito, perdiendo ¿verdad? El propósito. Porque aquí dice que si nosotros no sabemos lo que somos, estamos perdiendo el propósito. Amén. Igual aquí donde dice, ¿verdad? Tener influencia en las demás personas. A veces nosotros pensamos que solo es cómo yo me comporto, cómo yo actúo, pero también tiene mucho que ver, a veces se le presentan oportunidades a uno, ¿verdad?, de convivir con familia. Amén. Y a veces la familia, o casi siempre, ¿verdad?, no es de la misma misión. Y comienzan y nos observan y comienzan con comentarios así, a veces por la forma de vestir de nosotros, ¿verdad?, de todo nuestro arreglo, cosas así. Pero yo pienso que ahí es donde también debemos de estar dando ese sazón que debemos... El testimonio correcto, porque a mí me pasaba, ¿verdad?, un día que había una reunión y solo eran personas de otra iglesia, ¿va? Religiosas por lo menos, por decir así, porque son las personas que siempre ven lo de afuera. Pero yo solo escuché y no dije nada, porque dije yo, entonces si yo me pongo como ellas, entonces ¿qué influencia yo voy a dar a estas personas? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no solo decir ser modelo a seguir, pero solo en esta área o en la otra, sino en todo. Esa es una forma como también debemos expresar lo que en realidad somos en los comentarios que hacemos y que escuchamos, porque a veces, como le digo, uno escucha comentarios de personas de que dicen que son cristianas, pero por lo que hablan o por lo que uno ve de la forma que actúan, uno dice de saber qué clase de evangelio es el que estas personas están llevando, porque ya nosotros como hijos de Dios ya no nos convienen esos comentarios, ¿verdad? Ni ponernos a que nosotros sí usamos esto, que nosotros lo otro, sino que con mi estilo de vida o con no hablar nada, yo estoy siendo diferente a esas personas. Estoy preservando, porque uno de los atributos de la sal es que preserva. Amén. Y preservar es, por ejemplo, en Guatemala hay una fecha, ¿verdad?, en el año en el que se vende mucho el pescado salado, ¿verdad? El seco. El pescado seco, perdón, el pescado seco. Ahora, ¿cómo se logra para que este pescado no se arruine? Lo salan. Lo salan. Entonces ahí vemos uno de los propósitos o atributos de la sal. Le ponen suficiente sal a ese pez y entonces ese pez puede estar ¿cuánto tiempo, hermana Mavi? No tengo ni idea cuánto tiempo, pero tarda Muchos años. Días, años. Sí, tarda años, porque incluso va en Semana Santa que no lo venden, lo guardan para la siguiente Semana Santa y lo vuelven a sacar y el pescado está bueno, como le pusieron bastante sal y la sal era buena sal.
Ahora, ¿qué es lo que evita la sal? preservó, no se arruinó. Preservar, que no se arruine. Preserva. Nosotros somos la sal de la tierra y a donde quiera que nosotros vamos debemos llegar a preservar. Amén. Jesucristo, por ejemplo, ¿verdad? Dice la palabra que Jesucristo se relacionaba con todo tipo de personas. Entre las personas con las que se relacionaba el Señor Jesús eran también aquellas personas que no eran creyentes, gente que no estaba en el reino de Dios, pero Jesucristo no permitía ser influenciado él, sino que él era el que influenciaba. Él llegaba a preservar, llegaba a influenciar, llegaba a dar sazón, siendo él un modelo a seguir. Ajá, eso le quería decir, ¿verdad? Que no, él no decía, o sea, él no hablaba a decirles, miren lo que soy yo, sino que él solo modelaba. Lo que él era. Y lo que él era. Entonces, digo yo, ¿cómo no modelarlo a él, verdad? ¿Cómo no ser como él? O sea, no decir, yo ya alcancé esto porque todavía, ¿verdad? Amén. Ya deberíamos de haber alcanzado todo. Pero, ¿por qué no hacerlo como él? Que él solo hacía lo que el Padre hacía, y con eso él impactaba. Amén. Porque ellos miraban lo que él hacía y hacían lo que él no tenía necesidad de llegar a decirles hagan lo que yo hago, sino que él les modelaba y solo con eso ellos lo hacían. Y con eso él estaba influenciando. Ajá, es que la obra del Señor Jesucristo nos revela que nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Como cuando nosotros llegamos tal vez a algún grupo de personas y de repente se da una plática no adecuada. Una plática, por ejemplo, de chisme. Pero yo debo entender que soy la sal de la tierra. Y cuando yo me sumo a las personas que están, como decimos acá, chismeando, no estoy influenciando, no estoy siendo sal. Pero cuando yo llego y se está dando esto, yo como sal debo llegar a poner orden. Amén. Yo como sal establezco pautas. Yo como sal pongo un límite, ¿verdad? Llego a ¿qué? A establecer el reino de Dios y debe cesar lo que está sucediendo. No llego yo a participar de la corrupción que se está dando, por el contrario, yo llego a detener la corrupción que se está dando. Hacer la diferencia, ¿verdad? A marcar la diferencia. A marcar la diferencia en las personas que se dicen ser bien religiosas, ¿va? Porque las personas que dicen así, que hablan así, son bien cristianas, según ellas, pero ahí ellas no están evidenciando que en realidad son lo que dicen. Porque se están dando a la corrupción. Por la forma de cómo ellos están comportándose, pues como dice usted, hablando de las demás personas. Y si yo llego vestida como me he visto, pero si yo no participo en eso, entonces estoy siendo quizá mejor que ellas. Amén. Que esas personas, porque no estoy participando de lo que ellas están haciendo, ¿verdad? Y es que es tanta nuestra influencia, o debe ser tanta nuestra influencia como sal, que a donde quiera que nosotros vayamos, las personas deben notar que nosotros somos sal. Amén. Me comentaba un amigo que en su trabajo, el trabajo de él requería que él tuviera que quedarse constantemente en su, valga la redundancia, en su lugar de trabajo. Entonces él tenía que dormir ahí a veces por varias noches. Pero sus compañeros, varios de sus compañeros no cristianos. Entonces me dice él, mis compañeros saben que yo soy cristiano, que soy hijo de Dios, les he dado testimonio de ser hijo de Dios. Entonces en una oportunidad me dice, llegué a la habitación donde dormimos y los encontré viendo pornografía. Cuando ellos me vieron, ellos todos estaban amontonados viendo, cuando ellos me vieron, inmediatamente vieron cómo apagaban la televisión, no encontraban el control porque yo había llegado. Y me dice, en ese momento me di cuenta, dice él, que mi testimonio delante de ellos había sido correcto. Les dio vergüenza que yo los viera viendo pornografía. Si el testimonio de mi amigo no hubiera sido el correcto, él llega y vení vos, tú también venía a ver. No hubieran sentido ninguna diferencia. Las mismas tinieblas que hay en ellos hubieran dicho, este también tiene tinieblas igual que nosotros. Pero no, cuando él llegó notaron que él era luz y la luz llegó a quitar las tinieblas y sintieron vergüenza. Dice la palabra que una de las cosas que provoca la luz es que la luz dice que hace manifiestas las obras del diablo. Si nosotros hablamos de la sal llega a eso, a preservar, a evitar la corrupción. A conservar. Amén. Entonces ahí pues nosotros podemos ver el poder que el Señor nos está dando a nosotros como sal de la tierra. Amén. Ahí sí que entender, ¿verdad?, cuál es el propósito y no perderlo. Amén. Porque si entendemos que dice que si perdemos el sabor, perdemos el propósito, y el propósito es el que no debemos de perder, ¿verdad? Si perdemos el propósito, como dijimos hace un momento, ya somos sal insípida y no servimos más para nada. Amén. Esta parte que viene
me encanta mucho. Dice, tener influencia en la vida de otras personas representa un tremendo reto, pues nos convertimos en modelo de conducta y estilo de vida. Por consiguiente, debemos cuidar cada detalle de nuestro proceder en el Señor. Por ejemplo, cuidar nuestra manera de hablar, actuar y vivir. Por eso, Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 6, nos presenta un estilo de vida vinculado en la oración y sabiduría, cuidando que nuestras palabras sean razonables, con la naturaleza que preserva nuestra moral y que nos hace aptos y capaces de guiar a otros. Dentro de un momento vamos a ver lo que dice Colosenses, pero cuando nosotros hablamos de sal, ya lo dijimos en repetidas oportunidades, somos influencia para otras personas. Esto dice, representa un tremendo reto para nosotros. ¿Cuál es nuestro reto? Dice, convertirnos en modelo de conducta y estilo de vida. Ese es el reto que nosotros tenemos. El nosotros ser para las personas y para el mundo entero un modelo de conducta y de estilo de vida. Estaba viendo en otras versiones de la escritura y cuando dice la palabra somos la sal de la tierra, dice nosotros somos la sal del mundo. Cuando yo leí somos la sal del mundo, ahí sí me sorprendí. Porque no está hablando de que yo sea solamente la sal del lugar de donde soy, de mi aldea, de mi familia. No, yo soy la sal del mundo. Entonces, ¿qué tanta debe ser mi influencia para ser la sal del mundo? Sí, como dice usted, ¿verdad? Que impactante, donde dice un tremendo reto. La palabra tremendo, o sea, significa muchísimo, ¿va? Porque esa palabra es bastante grande. Amén. Y es un reto que nosotros tenemos que asumir, ¿verdad? Y saber que tenemos que ser modelos a seguir para poder ser influencia para el mundo entero, ¿verdad? Ahí sí que no solo, siempre casi hablamos del lugar donde me relaciono, con mi familia, en mi trabajo, pero la verdad es que no es así. Tiene que ser en todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué testimonio estoy dando donde quiera? No solo en el lugar donde me conocen, sino en otros lugares, porque se tiene que saber, ¿verdad? ¿Quién es, qué tanto de Dios hay en mi vida, ¿verdad? Si hablamos nosotros de nuestra familia tiene que saber que somos la sal de la tierra. Amén. Si hablamos de nuestros amigos tienen que estar siendo influenciados por nosotros. El lugar donde vivimos tiene que estar preservado porque nosotros somos la sal de la tierra. Pero la Escritura nos dice que somos la sal del mundo. Nos está lanzando un reto, como dice acá, ¿verdad? Un tremendo reto, un reto muy grande, del cual somos responsables todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Amén. No se trata entonces de tener una vida light, cómoda, una vida, ¿qué más? En reposo, en tranquilidad, ¿verdad? Bueno, pues yo aquí esperando la venida del Señor Jesucristo, tranquilo, pero sin ser sal de la tierra. Entonces, como dice la palabra, cuando venga el Señor Jesucristo va a decir, no os conozco. No asumimos el reto. No asumimos el reto. ¿Qué hacemos nosotros con la sal? Agarramos un poquito de sal y lo probamos. Ah, esta sal es muy buena. Yo cuando compro sal, por ejemplo, yo tengo la costumbre de probarla para ver qué tan salada es. Alguien puede decir, pero ¿y eso qué? ¿Verdad? Si toda la sal es salada. Sí, pero puede que la sal haya desvanecido su sabor. Es posible que la sal ya no sirva. Hace tiempo puse un poco de sal en un recipiente. Olvidé yo que la sal estaba ahí. En una oportunidad que se me terminó la sal, empecé a buscar si tenía más sal. Encontré ese recipiente. Y es increíble, pero encontré lo que dice la palabra. Esa sal era tan vieja y había estado en desuso durante tanto tiempo que ya no servía. Ya había perdido su sabor. Ya había perdido su sabor. Entonces la palabra nos revela, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar siendo útiles para el Señor, porque en el momento que nos quedamos inútiles, en ese momento comenzamos a perder el sazón que el Señor nos ha dado. Ahí sí que no perdernos de nada, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad? Seguir leyendo las Escrituras, seguir siendo formados con adiestramientos, discipulados, porque si perdemos el sazón o todo lo que nos está formando, vamos a perder el sabor. Amén. Veamos el punto número 3. Dice, contagia y se expande en todo. Dice, es abarcador, comunica y transmite. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya,
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 1:8. Amén. Aquí dice, ¿verdad?, que nosotros no tenemos necesidad de hablar, donde dice que ya no tenemos necesidad de hablar nada. Pienso yo, ¿verdad?, que es que ya nuestro testimonio dirá todo de nosotros, ¿verdad? Ya no es necesario de que nosotros digamos yo pienso, yo creo que así es, sino que ya las demás personas hablen por nosotros, ¿verdad? Que por mi estilo de vida ser reconocida por el mundo entero, como dice aquí, ¿verdad? No solo por la gente donde me relaciono ni donde vivo, sino que por la gente de donde quiera que sepan de mí, sepan como del hermano que habla la Biblia, ¿verdad? Del cuya alabanza era conocido. En el Señor se oye por todas las iglesias. Se oye por todas las iglesias. Entonces esos modelos son los que nosotros debemos de tener, de personas, amén, ¿verdad? Ser reconocidos. Y es que cuando en este versículo nos dice, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad? De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Uh-huh. Los hermanos que estaban viviendo en Tesalónica ya habían hecho su labor. Uh-huh. Los hermanos estaban cumpliendo su propósito, así que llegan los siervos del Señor y se quedan viendo, ¿verdad? Y dicen, bueno, si aquí el trabajo ya está hecho, lo han hecho muy bien, están cumpliendo con el propósito, están estableciendo el reino de Dios, de modo que nosotros venimos acá y ya venimos a hacer nada porque ustedes ya lo han hecho. Todo. Ellos no llegaron a corregir, ellos no llegaron a ¿qué más? A decir, bueno, hay más que hacer o está esto que está inconcluso, ¿no? Llegan y le dicen a los hermanos, ¿verdad? La congregación, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, ya ustedes lo dijeron todo. Amén. Ya ustedes lo hicieron todo, tienen un testimonio correcto, ustedes han predicado la palabra del Señor como debe ser, ¿qué más les puedo decir que hagan? Entonces, a veces las personas estamos esperando a que alguien más llegue a hacer, pero no, si yo estoy allí, yo debo entender cuál es mi propósito, por qué el Señor me puso allí. Amén. Como hay personas, ¿verdad?, que dicen, mire hermano, le encargo sus oraciones, o yo le encargo sus oraciones siempre por mi familia. Entonces dice uno, bueno, pero si Él está allí, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Mire, tal vez me visita un día usted y tal vez me le da una ubicadita a mi hija o a mi hijo, ¿verdad? Entonces, pero si ahí está usted, claro, podemos hacerlo todo el cuerpo de Cristo. Claro, puedo ir yo a otro hogar a edificar, pero a lo que hoy el Señor nos está enseñando es, yo soy sal y lo debo ser en todo lugar. Amén. Entonces, el Señor me ha puesto donde estoy para que yo pueda dar sazón, para que yo influencie, para que preserve, etcétera, ¿verdad? Amén. Hablando de los atributos que la palabra del Señor nos revela. Entonces, esto es ser un modelo a seguir. Amén. Esto es cumplir con el propósito que el Señor nos ha entregado. Hay un último versículo que queremos compartir con todos ustedes y es Colosenses capítulo 4, versos 2 al verso 6. Dice la Escritura, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esta última parte del versículo nos muestra algunos ejemplos de cómo nosotros debemos influenciar como sal que somos. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. No dice, a veces debes hablar con gracia, no. Dice, siempre nuestra palabra debe ser con gracia. Y es algo que yo debo procurar. Es algo que juntos debemos procurar, que nuestra palabra siempre tenga gracia. Otra cosa más, dice, sazonada con sal. No solamente es dar la palabra, sino que esta palabra tenga el sazón correcto. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, de que no es la misma forma de hablarle a todas las personas. Dice, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Y esta gracia, esta sabiduría, solo nos la da el Señor porque nosotros somos sal.
Cuando dice a cada uno es lo que mencionaba hace un momento. Si usted prepara un caldo de res, no es la misma cantidad de sal que le va a poner a un caldo de res que le va a poner a un atol de incaparina. No, a cada uno lleva una cantidad diferente. No es la misma cantidad de sal que le va a poner a la incaparina que la que le va a poner a un pez para preservarlo. No, no es lo mismo. Entonces, cuando la palabra dice para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, nos está hablando de que debemos tener revelación de cómo debemos actuar en cada área de nuestra vida. No siempre va a ser la misma forma, pero sí el Señor nos va a guiar a través de su Espíritu para saber hacerlo. Amén. De lo contrario, vamos a terminar como el pueblo como sucedió, más bien dicho, como el pueblo de Israel. El Señor les mandó a dar vueltas para derribar el muro de Jericó. ¿Cuántas personas en la actualidad, hermana Mavi, tratan de solucionar las cosas dando vueltas para que se derriben los muros de Jericó? Hace tiempo recuerdo que un pastor me puso a hacer eso, nos puso a hacer eso toda la congregación. Íbamos a realizar una campaña y entonces vino a su mente, ¿verdad? Hagamos como hizo el pueblo de Israel. Y nos estuvo dando vueltas alrededor del parque todos los días. Terminaba el servicio y nos llevaba al parque y empezábamos a caminar todos y toda la gente se nos quedaba viendo y todos marchando alrededor del parque. Entonces decía él, es que eso es lo que tenemos que hacer siempre. Él ya lo había tomado una forma para hacerlo siempre. No había entendido dirección del Espíritu del Señor. Amén. Y ahí dice que, tenemos que aprender también a ser guiados, ¿verdad? Como dice ahí, cómo hablar y cómo actuar. A cada uno. A cada uno, no es de la misma forma, ¿verdad? Amén. El Señor ahí sí que es detallista en todo. Él nos enseña cómo debemos de hacer las cosas, ¿verdad? Una oportunidad platico con una persona que tenía un poco de problema con esto. Y le digo, mire hermana, le digo yo, es que está bien, usted debe tirar flores, pero usted las tira con todo y maceta. Entonces, imagínense que su esposo le tire una flor. ¡Ah, qué agradable! Gracias, Luis, dice usted, ¿verdad? Pero que le tire la flor con todo y maceta. No. Ahí ya no, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la palabra, que debemos tener gracia. Nosotros al hablar, al actuar, debemos ser un modelo a seguir, pero el ser sal me da la gracia para poder hacer todas estas cosas y de esta manera poder influenciar a todo el mundo. Amén. Amén. Ha sido una bendición, hermana Mavi, poder compartir junto con usted a todos nuestros hermanos que nos están viendo y también amigos que nos han estado escuchando durante todo este tiempo. Sé que esta palabra ha traído luz, sé que esta palabra ha venido para preservar sus vidas, ha venido para influenciar como hoy lo hemos estado aprendiendo. Sin duda alguna es el Señor hablando a su corazón. Permite que el Espíritu del Señor le guíe, permita que el Señor Jesucristo entre a morar a su vida y que de esta manera usted también pueda cumplir el propósito del Señor para usted. Es muy posible que esté viendo tal vez desorden en muchas cosas y tal vez muchas necesidades. La corrupción es posible que se haya apoderado de su vida, pero la Escritura dice que nosotros somos la sal de la tierra. Cuando yo reconozco que Jesucristo es el Señor de mi vida y determino tener el estilo de vida que Él ha puesto para que yo pueda manifestarme al mundo, me convierte a mí en sal, no solamente para preservar la vida de los demás, sino para preservar mi propia vida, para preservar mi economía, para preservar mi salud, para preservar a mi familia. Cuando la palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra, está hablando de un todo. Si algo afecta, hermana Mavi, a la vida de las personas, es el no estar cumpliendo con este propósito. Amén. Por falta de ser sal de la tierra, permitimos que se corrompan nuestros hijos. Mucha corrupción. Mucha corrupción. Estamos permitiendo mucha corrupción siendo nosotros la sal de la tierra. Estamos permitiendo mucho desorden cuando aquí hay sal para llegar y dar poner la pauta. Permear. Así es. Amén. Conservar, ¿verdad? O conservar. Amén. Así que, hermana Mavi, gracias por estar con nosotros. Quisiera despedirse de los hermanos que nos están escuchando en esta oportunidad. Sí, gracias, pastor. La verdad fue una gran bendición estar esta tarde aquí con usted, ¿verdad? Compartiendo la comunión y también esta hermosa enseñanza que hemos visto, ¿verdad? Y la verdad que los insto a todos, ¿verdad? Que sigamos aprendiendo más, que no sea solo una lección más de nuestros libros y de nuestros manuales que tenemos, sino que aprendamos, ¿verdad?, a vivir como el Señor demanda que lo hagamos, que seamos sal, que seamos luz y que seamos
ahí sí que las personas que nos vean, ¿verdad? Que nosotros influenciemos y no permitamos que en ningún momento de nuestras vidas ellos puedan influenciar las vidas de nosotros, sino que como hijos de Dios nosotros podamos modelar como nuestro Padre lo hacía, ¿verdad? Que Él solo hacía lo que el Padre hacía y hacía también Él lo mismo, no decía yo hago lo que Él hace, sino que Él solo modelaba. Entonces, que seamos modelos, ¿verdad? Y que podamos ser de ejemplo de muchas personas, muchas familias, que por nuestro testimonio muchas personas llegarán también a ser parte de nuestra iglesia familia. Amén, que el Señor les bendiga. Amén. Es nuestro testimonio. Gracias, hermana Mavi. Esas palabras son maravillosas. Es glorioso lo que el Señor nos ha compartido a través de este discipulado. Así que toma esas palabras para ti. Hoy compartimos la última lección de nuestro manual de identidad, pero eso no significa agarrar mi manual de identidad y bueno, ya te terminé manual, así que vamos a meterlo a un cajón y vamos a sacar el siguiente, ¿verdad? El manual de carácter. No, que esta palabra cobre vida en nosotros. Amén. Esta palabra ha venido, pero ha venido para quedarse en nuestras vidas, en nuestros corazones, para establecer el reino de Dios. Así que el Señor te bendiga, éxitos en todo lo que hagas, que sea el Espíritu del Señor guiándote, diciéndote todo lo que es necesario hacer.